¿queréis preguntarme algo o comentarme algo antes de que empiece yo a hacer comentarios? No. ¿Alguna duda que trajera pendiente para comentar ahora en clase? En cuanto llegue a la clase, pregunto esto a David o lo que sea, ¿no? Bueno, seguro que van surgiendo sobre la marcha. Entonces, comentarios sobre las tareas, ¿vale? ¿Hasta dónde había que llegar? Bueno, había que definir el tipo de unidad de programación que vais a desarrollar. Es decir, una unidad de programación equivalente a una situación de aprendizaje. Un momento que enciendo la luz, ¿eh? Eso, es decir, sin complicaciones, una unidad de programación que incluya una situación de aprendizaje específica del área de educación física, esa sería quizá la situación más básica, o una unidad de programación que tuviese unas cuantas sesiones fuera de una situación de aprendizaje, pero que luego enlazara con una situación de aprendizaje, en la que en las primeras clases se desarrollasen unos conocimientos más elementales para luego poder poner en práctica la situación de aprendizaje. Una unidad de programación con una situación de aprendizaje vinculada a un programa o a un proyecto, o una unidad de programación con una situación de aprendizaje propia más otra complementaria. O, por ejemplo, la que trae Andrea, que es la programación con David, una se te situación de está aprendizaje cortando, propia. ¿eh? Sí, Y yo no oigo luego... nada. Vaya por Dios. Es que... Ya os digo que estoy en el cole. Voy a ver si cambio a docencia, un momento. Estoy en el... Si cambias de red ahora mismo se pira, ¿no? ¿Qué tal el viaje, Lusa? Si todavía estoy en Oviedo. Ah, Me voy mañana. Chicos, ¿me escucháis ahora? Enteradísima, Andrea. Sí. encima que me A hago ver, la voy a... maca. Me descojono. Perdonad, es que como os decía, estaba conectado a docencia, que iba fenomenal, y de repente se ha caído y estoy conectado al móvil. Me lo vais comentando, ¿vale? Cosas del Vale. cole. Estoy en el despacho del director, sí. A ver si En el de no Paco. se corta. Sí, el despacho de Paco. Mira qué vistas tiene. Bueno, no sé si veis el naranco ahí. Ah, sí, la ¿No? pista Sí, irlandesa, eso. Todo el naranco ahí, muy guapo. Bueno, como decía, había que definir el tipo de unidad de programación que vais a llevar a cabo con esas diferentes posibilidades de situaciones de aprendizaje asociadas a vuestra unidad de programación. Y luego había que ir desarrollando los primeros apartados, que era, bueno, darle un título, justificar, o sea, hacer una justificación dentro de la programación, es decir, por qué esa unidad en ese trimestre en concreto, con qué se relaciona de ese trimestre, con qué actividades complementarias o qué unidad le precede, qué unidad le va a continuación, qué factores a lo mejor ambientales, climatológicos o de instalaciones o de recursos pueden repercutir en que planifiquéis esa situación de aprendizaje o esa unidad en ese momento preciso, ¿no? ¿Cómo justificarlo? Luego, hacer la temporalización, es decir, cuántas clases os va a llevar, de qué semana a qué semana, teniendo en cuenta pues los días que dais clases, si es martes, jueves, lunes, martes, viernes, bueno, dependiendo de si tenéis 2 o 3 sesiones. Bueno, esa parte de temporalización. Y luego ya empezamos a relacionar un poco con los elementos curriculares más generales, que en este caso era con los objetivos generales de etapa y con los descriptores operativos del perfil de salida, que sabéis que son los descriptores de las competencias clave, ¿no? Esa era la parte que un poco que se había pedido, más general, antes de abordar ya la secuenciación de actividades y la descripción de las situaciones de aprendizaje con su intención educativa, etc. Lo que he visto
Está muy bien, está muy avanzado, ¿vale? Y no, o sea, no es corregido ninguna cosa que digas, esto es un error. Yo creo que sobre todo os he hecho alguna sugerencia, os he contestado alguna duda que me planteabais y de momento todo lo que habéis puesto para mí está bien. Quizá he hecho un poco en falta una parte más de introductoria, ¿vale? Es decir, vamos a diferenciar lo que es la introducción de la justificación. En la introducción le exponemos muy brevemente al tribunal qué es el producto que les traemos, ¿vale? Y luego en la justificación ya argumentamos por qué y qué beneficios tiene y digamos qué intención pedagógica tiene. Entonces, imaginaos para la introducción, sabéis qué es introducción y justificación. Imaginaos para la introducción que os encontráis en una feria educativa, ¿sí? En la que un montón de maestros llevan allí a vender sus productos. Y vosotros tenéis un stand con vuestro producto, que es vuestra unidad de programación, ¿no? Y entonces alguien se acerca y curiosea por allí vuestras imágenes, vuestros anexos que tenéis por ahí colgados y os dicen, ¿de qué va? Y entonces tenéis que explicarle, hombre, pues lo que yo tengo aquí es una unidad de programación que consta de una o dos situaciones de aprendizaje relacionadas con un proyecto integrado de centro que se lleva a cabo en un curso en quinto, por ejemplo, tal, en tal trimestre. Es decir, primero tenéis que decir al tribunal qué es lo que les estáis llevando. ¿Sí? Esa parte me ha faltado en todos, creo. Igual yo no lo comenté, pero sí que lo he echado en falta. Y luego, una vez de decirles, traigo esto, este es mi producto, una unidad con una situación o una unidad con dos situaciones, una propia y otra asociada a un proyecto, o una propia y otra asociada a una actividad complementaria o a un trabajo coordinado interdisciplinar, después de decirles cuál es vuestro producto, ya lo justificáis, ¿vale? Pero esa parte introductoria, pues me falta. ¿Qué podéis decir ahí? Pues eso, el curso, el número de situaciones de aprendizaje que vais a desarrollar, la duración, a lo mejor el trimestre en el cual se desarrolla. Y luego esta introducción podríais hacerla así, muy escueta, o existe la posibilidad también de que hagáis una introducción ya más amplia, una introducción justificación, donde digáis, además, estas situaciones de aprendizaje se relacionan con, y podéis aprovechar para hablar ahí de planes, proyectos y programas, elementos transversales e interdisciplinariedad. Digamos que les vendéis el pack completo, ¿no? Mi producto tiene todo esto. ¿Sí? Para que tengan claro qué es lo que van a escuchar. Entonces esa parte yo creo que conviene desarrollarla. Y además de desarrollarla, esto bueno, es una de las tareas que os voy a pedir para el próximo día, conviene que vayáis ya haciendo un poco de guión de cómo la vais a contar, de cómo la vais a vender, microdefensas, ¿vale? Lo vamos a llamar. En las próximas clases os voy a ir pidiendo que hagáis ya pequeñas partes del discurso de 3-4 minutos para que vengáis aquí y nos lo contéis, ¿vale? Para que nos vendáis el producto, para que lo tengáis claro y vosotros mismos veáis cómo suena cuando se lo vendéis a otro. David, eso era lo que te quería preguntar, porque todo esto que nos dices de explicar lo que tenemos en la introducción y demás, ¿eso también va dentro del documento o forma parte del discurso? Claro, esa es otro de los puntos que tengo aquí para comentaros. Lo que va dentro del documento y lo que va dentro del discurso, ¿vale? Os lo he ido marcando en vuestras unidades cuando os las he revisado estos días. Y en el documento, que son 20 páginas, simplemente tiene que ir el contenido, ¿vale? El contenido propio de la unidad. Es decir, si habláis de los objetivos generales de etapa con los que se relaciona vuestra unidad, no es necesario que expliquéis que todas las unidades deben relacionarse con unos objetivos que se alcanzarán al final de la etapa. Eso no tiene por qué ir escrito en el documento, sino simplemente la tabla o la relación o el listado de aquellos con los que se relaciona. Y vosotros en el discurso lo explicáis, ¿vale? Entonces, en la introducción
podéis poner algo tipo esquemático. Podéis poner tipo de unidad de programación, contenido, 2 situaciones de aprendizaje, tal, temporal, o sea, curso, quinto, trimestre, tercero, algo así muy escueto, ¿vale? Esquemático dentro del documento, fácil de leer, visual, que no sea mucho texto, porque lo que no tiene mucho sentido es que le repitáis al tribunal lo mismo que tienen ahí escrito. Es como si vosotros hacéis una exposición, imaginaos que tenéis que vender un, yo qué sé, como lo hace Apple, ¿no? Que vende, cuando lanza el nuevo iPhone y hacen una exposición ahí, tienen un tío que era Steve Jobs antes y ahora tiene otros, que está en el escenario, ponen una presentación, pero no leen la presentación, ni la cuentan tal cual viene en la presentación, sino que comentan lo que viene en ese documento, ¿sí? Entonces, claro, vosotros tenéis muchas partes que os van ocupando páginas que las podéis quitar del documento para decirlas, y eso es lo que tenéis que elegir. Y yo os voy a ir marcando esto para la defensa, esto para el documento, ¿sí? Entonces, sí que debéis hacer un apartado de introducción y justificación que de manera concisa se vea claro, pero luego contáis lo que queráis. ¿Sí? ¿Veis? O sea, ¿tendríais claro qué parte incluir y qué parte no? Es decir, las explicaciones no hacen falta dentro del documento. Si vosotros vais a hacer una relación de competencias clave y perfil de salida, no es necesario que lo defináis dentro del documento y que expliquéis la importancia que tiene, que todo tenga coherencia y que todos los elementos curriculares estén con eso. Eso no hace falta escribirlo dentro, pero sí decirlo. Cuando, por ejemplo, vayáis al apartado de evaluación, a lo mejor defináis al tribunal lo que es evaluar, las características que tiene, los principios que seguís, no es necesario que venga toda esa literatura dentro, sino que en la unidad tienen que venir los aspectos clave que os van a llevar, o sea, que vais a llevar a la práctica. Bueno, lo iremos viendo en cada una de las partes, ¿vale? Porque de momento ya os he marcado unas cuantas. Es que si no, además, os vais a salir de 20 páginas seguro. Y casi vale más que sobre para poder meter algún anexo, que no que andéis cortos por meter explicaciones que vais a decir en la defensa. Bien. Una duda, David, en lo de relación con los objetivos generales de etapa, que tú decías de hacer una tabla. Sí. En la tabla solo tienes que poner el objetivo, o sea, tal y como viene el currículo, no justificar por qué haces este objetivo, ¿no? Eso ya lo dices tú después. A ver, si te va a ocupar prácticamente lo mismo, porque mira, puedes hacer diferentes tipos de tablas. Tú puedes hacer una tabla donde vengan todos los objetivos generales de etapa, de la A a la N, donde vengan tus unidades y que marques con X, ¿no? Con aquellos con los que se relacionan. Y que marques a lo mejor con otro color, en concreto los de esa unidad. Y esa podría ser una manera, te ocupa media página y luego tú explicas la tabla. O podrías directamente hablar solo de los objetivos generales de etapa con los que se vincula esa unidad en concreto, que te ocuparía a lo mejor pues 5 o 6 líneas, claro, y puedes decir objetivo K o objetivo B, C, el que sea. A lo mejor lo puedes redactar o resumir y poner al lado el porqué. Para mí eso tiene más significado. O sea, me refiero, porque yo, por ejemplo, en las competencias pongo el nombre de la competencia y al lado justifico por Sí, qué trabajo. ¿Sería así? sí, Y no para mí poner, tiene más pero puedo poner coherencia. objetivo B y ya está. Es que si me pongo a redactarlo y además justificarlo, entonces igual ahí sí que me ocupa mucho. Claro, ahí tienes que decidir, tienes que probar a ver cuánto te ocupa, ¿vale? El escribir el objetivo y poner al lado el motivo por el que se relaciona, ¿vale? O marcarlo solo con letras y poner el Eso. motivo. Y tú O sea, decides. mi pregunta ¿es obligatorio que No, esté escrito entero? No, pues no, ya está. no, no. No es Es obligatorio que en pensé que absoluto. igual podía ser obligatorio. No. Lo único que tú tendrás que decidir, lo que pones en el documento y lo que explicas. Si tú en el documento no pones de qué va cada objetivo, no lo escribes el objetivo, pues seguramente tengas que hacer algún comentario sobre ello. ¿Vale? Vale. ¿Sí? Entonces,
Lo que venga escrito a lo mejor no lo tienes que comentar, lo que no venga escrito pues igual sí, porque a lo mejor le dices, no, se relaciona con el objetivo M y ellos no saben de qué va el M. Pues entonces en el discurso, si tú no lo has puesto en el documento, tendrás que decir que es el que va sobre tal, tal y tal, ¿vale? Pero no se supone que te evalúan por lo que dices, sino por lo que tienes escrito. Por eso, O sí, sea que sí. tú siempre vas a tener que explicarlo, porque no van a estar leyendo la unidad de programación. Claro, tú puedes ir diciéndoles, como pueden ver en la página 3 de mi unidad, y entonces si van, ¿vale? Tú les dices lo que está ahí, entonces, bueno, ya cuenta, ¿vale? Es que yo me puse a hablar de estas cosas de la presentación con una, que es la jefa de estudios de mi colegio, y ella me Sí, dijo que cuando le tocó ser tribunal, que cuando le decían ir a la página tal, ella decía que eso era imposible, que no le daba tiempo a mirar la página, que ella solo escuchaba lo que le estaban diciendo, que de la claro. programación nadie miró. Claro, no puedes estar cada poco mandándoles Claro. buscar en el documento, pero a lo mejor cosas concretas sí. O sea, dijo que mucha gente suspendió por eso, porque como le estaban diciendo, ir a esta página y dice, joder, es que yo te tengo que evaluar por lo que dices, no por lo que yo estoy viendo aquí escrito. Sí, exacto. Si vamos a los criterios de tribunal, de 10 puntos, los tres primeros, bueno, de 5 puntos, el primer punto y medio era sobre el documento y los otros 3 y medio eran sobre la defensa. Entonces, hay un punto y medio que sí que es para valorar el documento. Sí que es verdad que luego el presidente siempre nos decía, haced más caso a lo que dicen que a lo que pone el documento, porque lo que pone el documento lo pudo hacer cualquiera. Alguien de una academia, lo pudieron comprar, lo pudieron copiar. Dice, sin embargo, lo que te dicen te lo está diciendo esa persona. Se valora, por supuesto, muchísimo más lo que te cuentan, ¿vale? Entonces, ahí tú, cuando hagas tu guión, pues tendrás que Mm, decidir qué partes son las más importantes según lo que te lleve ese guión para la vale. defensa, ¿sí? Entonces tú dices, bueno, para mí es muy importante dejar claros cuáles son los objetivos de etapa y voy a focalizar mucho y me voy a detener mucho en eso. O puedes pensar, nada, los voy a mencionar solo por alto con las letras y les voy a decir, en la página tal tiene una tabla donde explico, por ejemplo, y comentas un ejemplo. El objetivo C, se relaciona porque lo trabajamos así. También otros como el D, el M, el N, tal, tal, tal. Ahí decides, según el tiempo, de cuántos puedes hablar y de cuántos no. Vale, y una otra duda más. Igual que los criterios tienen que ser no muchos para poder evaluarlos bien. En los objetivos también tienen que ser no muchos. No Los que sobrar sin trabajar realmente, mucho. los que realmente se relacionen. Sí, bueno, pero es que si en realidad si te pones se puede relacionar con un montón. Claro, pues dices, en mayor Igual que medida, los criterios. claro, tú puedes decir, muchos de los objetivos generales de etapa están relacionados con la mayoría de las unidades, porque digamos que es todo muy global, ¿no? Sin Mm, embargo, en esta unidad en concreto, los que mayor peso tienen son tal, tal y tal, aunque vale. no por ello se dejan de trabajar otros. Y realmente pones el ejemplo de los dos, tres con los que más se relaciona y luego mencionas otros. Lo que sí te digo es que en el tribunal decir letras al azar no Sí, sí, no tiene sirve de ningún eso. significado. Tú no puedes decir se relaciona con los objetivos B, K, M y N y dejarlo así. No, dime por lo menos por qué. O me dices cuáles son esos objetivos o me dices por qué se relaciona con esas letras. ¿Vale? Mm, vale. Pero claro, si se relaciona con 7 objetivos, tendrás que ponerme ejemplos de 2 o 3, con los que mayor peso tenga. No me puedes hablar de los 7 porque entonces no te da tiempo en 20 minutos a hablar de todo. Vamos, ni en broma. ¿Sí? Vale. O igual que cuando se habla de los criterios de evaluación, a la hora de hacer la defensa, puedes poner, tengo una tabla donde relaciona tal, 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 como por ejemplo, por falta de tiempo no me puedo detener en cada uno de ellos, pero a modo de ejemplo les voy a comentar. Mira, el criterio de evaluación el primero de ellos, que es el que mayor peso tiene en la unidad, es el 2.1.2, que se relaciona con la competencia específica tal, tal. Dice, por falta de tiempo no puedo ponerme a hablar de todos, pero tienen ahí o sea, la relación que guarda con las competencias y con los bloques de saberes, por ejemplo. Siempre tienes que poner un ejemplo completo como mínimo, para que vean Mm, que saben de lo que sabes de lo que estás hablando. vale. Bien.
La siguiente parte de la tarea era, pues eso, esa vinculación ya con los objetivos generales de etapa y algo un poco más farragoso, que era relacionar las competencias específicas que se desarrollan con vuestra unidad con los descriptores operativos de las competencias clave y el perfil de salida, ¿no? Aunque es verdad que nos viene dado ya en el decreto qué competencias se relacionan con qué descriptores, porque vienen al final de cada una de las tablas del decreto, bien especificado. Luego nosotros tenemos que comprobar si realmente con esa unidad está vinculada con esos descriptores o si está como muy forzado, ¿no? Entonces hay que comprobar. Esta competencia específica la trabajo, sí, pero es muy general. A lo mejor trabajo solamente una parte de ella, ¿no? ¿Se vincula con el descriptor operativo de esa competencia clave que me marca el decreto? Sí, sí, tal, o no. Pues este no lo pongo, este sí, este no, este sí. Bueno, eso es algo muy mero trámite. Simplemente hay que mencionarlo. Pero a raíz de esta tarea surgió una duda bastante interesante que me la comentó Javi. Y no sé si los demás os disteis cuenta, os ha pasado o no habéis llegado a esa parte todavía. Y es algo que además yo ni siquiera había caído en ello. Y es que, por ejemplo, ninguna de las competencias específicas de educación física, de las 5 competencias, se vincula con ninguno de los descriptores operativos, por ejemplo, de la competencia digital. Y entonces es como, ¿qué pasa? ¿Que desde el área de educación física entonces no se contribuye al desarrollo de la competencia digital? Digamos, bueno, sí que podemos trabajarla, pero no se vincula con ninguna competencia motriz o con ninguna específica de educación física. Pero las competencias clave sabemos que no son específicas de ningún área, sino de todas en general. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Si en vuestra unidad tenéis parte de trabajo de competencia digital porque utilizáis pues cualquier aplicación o, por ejemplo, Raquel, tú que tienes pensado utilizar para orientación el diseño de mapas o mediciones o lo que sea con Google Maps o, bueno, cualquier ejemplo en el que se desarrolle esa competencia digital, dices, ¿cómo lo justifico si no hay ningún descriptor operativo? Y, además, ¿cómo lo evalúo? ¿No? Si no hay ningún criterio de evaluación dentro de mis competencias específicas relacionadas con la competencia digital. Si leéis todos los criterios de evaluación que tenemos en educación física, ninguno se relaciona con la competencia digital. Entonces, ¿cómo lo evalúo? Bueno, pues después de debatirlo y de comentarlo con otros compañeros y de intentar leer por ahí, investigar, llegamos a varias conclusiones, ¿vale? Bueno, por un lado, si no queréis meteros en jardines, pues podéis obviarlo y simplemente mencionar lo que sí está vinculado, ¿vale? No me parece la mejor de las razones, pero sería, digamos, la manera más sencilla de no meterse en jardines. Bueno, por otro lado, si trabajáis la competencia digital y en vuestro documento no hay ninguna vinculación con las competencias específicas, pero queréis mencionarlo, pues podéis comentar que, además de evaluar los criterios de evaluación asociados a las competencias específicas en cada una de las unidades, al final de curso es necesario realizar una evaluación en competencias. Y esa evaluación en competencias se hace desde todas las áreas. Entonces, en los boletines de calificaciones del primer y segundo trimestre no aparece esa evaluación en competencias. Sin embargo, en la final sí. Entonces, cada maestro especialista tiene que valorar en qué grado se ha contribuido a las diferentes competencias desde su área, en este caso desde la educación física. Y ahí es donde podéis aprovechar para decir, todo el trabajo en competencia digital que he llevado a cabo o que hemos llevado a cabo, tanto en esta como en otras unidades de programación, lo he ido valorando para poder aportar este valor a la evaluación en competencias de final de curso, que se establece desde todas las áreas. Y esa evaluación en competencias digamos que se califica con iniciado, en proceso, adquirido o ampliamente adquirido. Entonces podéis decirlo así.
y podéis explicarlo. O sea, podéis simplemente mencionarlo o incluso podéis ir un poco más allá y decirle al tribunal, se da esta situación, ninguno de los criterios de evaluación de las competencias específicas de educación física se vincula con los descriptores operativos de la competencia digital. Esto no quiere decir que no tengamos que trabajarla, porque ya sabemos que se trabajan desde todas las áreas, ni que no tengamos que valorarla, pero esa valoración se hará a final de curso en el informe competencial. Y ya. Entonces ya le estáis demostrando además al tribunal que domináis el decreto. Iban a decir ellos, ¿cómo? Que ninguno se relaciona, y a lo mejor se paran a comprobarlo y van a decir, ah, pues tiene razón, porque se comprueba en un momento. ¿Vale? Entonces, podéis hacer varias cosas. Podéis no liaros, podéis comentar cómo valoráis esa competencia digital o podéis incluso ir más allá y decirles al tribunal pues, que hay un vacío ahí que no se vinculan ninguna de las competencias específicas. ¿Vale? Pero bueno, que lo tengáis claro, que os puede pasar. Yo, como no me había puesto a ello, no había caído en la cuenta y Javi se dio cuenta, me lo comentó y efectivamente, es así. Javi, ¿ya sabes lo que vas a hacer al final? Si arriesgarte a comentarlo. Pues no lo sé, porque, bueno, lo que te decía por WhatsApp es que no me gusta darle una baza al tribunal para que me pregunte algo que no sepa responder. Sí, o que Entonces, por un piense que lado, ¿no? claro, yo lo que te decía era, si lo omito y el tribunal lo sabe y me pregunta, pues yo le contesto con lo de evaluarlo, valorar el grado de desarrollo de las competencias al final de curso. Pero, claro, no quiero, si lo digo yo de antemano, no quiero como quedar muy desabiendo de tal y entonces que me pregunten ellos algo que me pueda joder. Vale, Entonces, no sé. bien, bien. Bueno, es algo para valorar, la verdad. Ya. Bueno, pues hasta ahí era la parte de las tareas, ¿vale? Esa relación con, bueno, esa justificación, la temporalización que he visto, la relación con los objetivos generales de etapa y la contribución a las competencias clave y perfil de salida. ¿Algún comentario más? ¿Dejo de grabar? Vale. Sí, una cosa, que siempre estás diciendo lo de las tareas interdisciplinares, pero en el documento hay que explicarte ya desde el principio qué tareas vas a hacer en otras áreas. Es lo que comentábamos hace un momento. Tú puedes hacer una introducción en la que simplemente digas que tu unidad de programación conlleva un trabajo interdisciplinar con tal área y tal área y no lo explicas ahí, simplemente lo dices Ahora lo puedo como... explicar después. Claro, y luego una vez que haces la secuenciación de actividades o explicas la situación de aprendizaje, sí que comentas ahí, explicas qué parte se lleva a cabo en educación física, qué parte se lleva a cabo en otras áreas. Vale, vale. No es necesario en el momento de la introducción y justificación. Yo en la introducción sí que diría, esta unidad de programación conlleva un trabajo interdisciplinar con tal área y tal área que explicaré más adelante. O no hace falta decir que explicaré más adelante, sino que luego más adelante lo explicas, si acaso. Pero sí que lo mencionaría en la parte de introducción como explicando, pues... Sí, es que yo eso lo había puesto en la introducción. Sí, Dije, con otras áreas por medio de trabajo de escalas o lectura de mapas. Y luego puse las competencias que más me parecía que estaban relacionadas. Pero ahí fue cuando me pusiste que pusiera tareas en clase, o sea, como diciéndome, tienes que trabajarlo en clase. O sea, y entonces yo pensé que esto había quedado bien explicado, pero igual no. según lo Pero bueno, leí, me daba la sensación de que tú pensabas que estabas haciendo un trabajo interdisciplinar sí, sí, lo porque vi en después. educación física trabajabas mapas y escalas. No, si lo pongo al lado de cuando me subrayaste interdisciplinar, Sí, pongo con otras áreas por medio de trabajos de escalas, que lo vale, haré en clase de matemáticas, y lectura de mapas, que lo haré en el... vale. Es muy importante que siempre que habléis de la interdisciplinariedad digáis en coordinación, ¿vale? La palabra coordinación es fundamental siempre que hay un trabajo interdisciplinar, porque se puede confundir con que tú estás trabajando en educación física en mapas y pensar que eso es interdisciplinar, y no lo es.
Bueno, ese es uno de los apartados que tenía pensado para hablar después, pero lo comentamos ya aquí. A ver, con la incorporación de las situaciones de aprendizaje es, digamos, obligatorio hacer un trabajo interdisciplinar con otras áreas, ¿vale? Es uno de los principios fundamentales de las situaciones de aprendizaje. Conlleva aprendizajes globales desde diferentes ámbitos o áreas de manera interdisciplinar y de forma coordinada. Entonces, yo diría que es obligatorio que incluyáis algo interdisciplinar en vuestra unidad de programación, ¿vale? La diferencia, o sea, nosotros podemos trabajar en nuestra área contenidos de otras áreas, ¿vale? Como por ejemplo lo que decíais, estamos trabajando atletismo y trabajamos ritmos o trabajamos distancias y de esa manera estamos contribuyendo a algunas de las competencias matemáticas, pero eso no es interdisciplinaridad, eso lo podemos llamar transdisciplinaridad, es decir, los contenidos o las competencias no son exclusivos de cada una de esas áreas, sino que están interrelacionadas, porque de hecho todas derivan de las competencias clave, ¿no? Que nosotros trabajemos durante la clase de educación física contenidos propios de otras áreas, como podría ser la lectura, no implica un trabajo interdisciplinar. Para que sea un trabajo interdisciplinar es necesario que exista una coordinación entre diferentes maestros de diferentes áreas y que parte de ese trabajo se lleve en el horario de otra área, por ejemplo, en música o en artística o en lengua o en sociales o en naturales, y parte en educación física, y que cada una de esas partes tengan un objetivo común, que desemboque en un producto final común, ¿vale? Podemos llamarlo como un mini proyecto. Estos son los proyectos de toda la vida, lo que pasa es que ahora son obligatorios y en vez de llamarse proyectos, pues se llaman situaciones de aprendizaje. Pero tiene que ser obligatorio con otro maestro. O sea, si Sí. tú eres tutor y das clases de matemáticas, ¿no lo puedes meter? Sí, Claro, porque sí, si no. claro. Si eres tutor, Ah, sí. vale, vale. Sí, Vale, sí, vale. sí, Es que sí. yo puse que era tutora para no meterme en embolados y decir, lo hago en mis clases y a correr. Pues que quede bien claro que eres la tutora, Sí, ¿vale? lo puse al principio. Al Claro. principio puse que soy la tutora de esa clase. Pues luego, cuando hables de interdisciplinaridad, en el discurso tienes que decir, como soy la tutora, ¿vale? Que Vale, porque a vale. lo mejor me ha Recalcar. podido olvidar. Claro, hay que recalcarlo, porque tiene que ser desde diferentes áreas y en cada área se trabajan unas partes y en cada área se evalúa cada una de esas partes. Yo, por ejemplo, si hacemos un ringo autoconstruido, yo no puedo en educación física No, no, evaluar y no. calificar el proceso de construcción del ringo. Eso se evaluará y se calificará en artística, Mm. ¿sí? Yo no puedo decirle un 20% para la fabricación del ringo. Pues mira, no, eso se valora y se evalúa en artística y así es interdisciplinar. Lo que no voy a hacer es usar clases de educación física para fabricar un ringo, que eso es totalmente de otra área, de artística. Intentaré que sea un trabajo coordinado. Si no, pues lo pediré para casa, lo que sea, pero es que perder tiempo en nuestras clases para algo que no tienen una relación directa de educación física, pues nos lo pueden decir en plan, uff, es que claro, y la parte motriz, ¿no? Es que si dedicas 2 o 3 clases a hacer un ringo, porque no se hace en 20 minutos. Nosotros los adultos nos puede llevar media hora, pero hacerlo con 20 y que algunos tienen dificultades te lleva 2 clases mínimo. A mí me parece un error eso. Entonces sí. ¿Cuándo podéis comentarlo? Como decía, podéis hacer un pequeño esbozo en la introducción para que ellos sepan que vuestra unidad de programación conlleva ese trabajo interdisciplinar y luego desarrollarlo más adelante. Ahora, si os resulta muy difícil en la unidad que vosotros queréis llevar a cabo justificar un trabajo interdisciplinar, porque joder, es que no veo cómo o con qué área lo puedo relacionar, pues entonces tenéis el comodín de la otra parte, la transdisciplinaridad, que es el desarrollo de competencias que no son específicas del área de educación física, sino que son específicas de otras áreas durante las clases de educación física, porque en realidad los contenidos que ponéis en práctica están relacionados. Entonces, si no hay un trabajo interdisciplinar, con lo cual a mí me parecería un error, pero si no lo hay, por lo menos usar el comodín de la transdisciplinariedad.
Bien. Y una duda, ¿se pueden hacer las dos cosas? Sí, es que es muy difícil no hacerlo. O sea, me Es muy refiero, difícil. yo hago en mates las escalas y ellos trabajan las escalas y el concepto de las escalas y van viendo cómo, pues por ejemplo, pasar en el mapa una cosa que en escala real a un dibujo más pequeño. Luego, si yo eso lo aplico en educación física, que para eso lo estamos haciendo, ya hago las dos cosas. Entonces Sí. tengo que poner lo que hago las dos cosas. Porque yo puedo evaluar más o menos qué saben las escalas con ejercicios, aunque el Bueno, concepto lo hayan dado tú en en otro educación lado. física lo relacionarías más con la orientación espacial Claro, pero y son en escalas. matemáticas, sí, es una escala, pero como es interdisciplinar, dejas la parte de la competencia en matemática para valorar en matemáticas y la educación física en educación física. Vale. Mm. Además, recuerda que tienes 20 minutos Ya. para defenderlo. Vas a tener que pasarlo, o sea, así. Vale. Vale. David, entonces, Sí. es que, por ejemplo, tú me dijiste que podría poner de trabajo interdisciplinar en parkour el diseño del circuito. Pero Sí, claro, entonces yo, si por ejemplo mi idea era que el circuito tenga determinados criterios, como un número de zonas, que tenga diferentes niveles cada zona para que se pueda adaptar a cada niño y demás, yo eso no lo puedo valorar. Yo en todo caso debería valorar la explicación que hace el grupo de qué es lo que hay que hacer en cada... Bueno, ojo, yo me refería a que en artística hicieran el plano para luego poder darles el plano del circuito de parkour a otros grupos o a su propio grupo. ¿Vale? Es O sea, decir, yo sí que puedo valorar. Por claro, ejemplo, los criterios que yo digo que debe de tener el circuito, sí, sí. sí, sí. Claro, tú tienes que decirles, el circuito necesita obligatoriamente que tenga un plano inclinado, un salto, o sea, un cambio de nivel, yo qué sé, los pasos que existan, que no los conozco, los de parkour. Entonces tú les das unas instrucciones y ellos con esas instrucciones que tú les das, que debe conllevar el circuito, o en grados o en diferentes grados de dificultad, pues cada grupo debe diseñar dos circuitos, uno sencillo y uno más complicado, más complejo, ¿no? Cada uno de ellos debe tener estos elementos. Tú en educación física, ellos empiezan a probar, a poner materiales, a probar esos circuitos, a diseñarlos. Eso sí que lo puedes valorar en educación física. Pero luego me refería a que para que exista un trabajo interdisciplinar, eso pueden pasarlo a papel o a digital. Y ese Claro. trabajo es el que pueden hacer en artística. Ya, o Sí, sea que entonces sí que puedo valorar lo que tiene. Vamos, no cómo lo ha diseñado de los claro. trazos y demás, sino el contenido en sí que tiene el circuito. Aunque sea con Sí. una lista de control de lo tiene o no lo tiene, vaya. Claro, y si por ejemplo tiene unas instrucciones, las instrucciones las pueden desarrollar en el área de lengua, porque en lengua uno de los contenidos de lengua son las instrucciones, por ejemplo, de aparatos, de medicamentos, los prospectos y todo eso, como tipo de texto, ¿no? Hay diferentes tipos de texto. Uno de esos tipos de texto son las instrucciones. Pues tú puedes, o sea, que ellos desarrollen esa parte en lengua y que cada uno a su circuito les ponga unas instrucciones a los compañeros. No puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, está permitido esto, no está permitido aquello. Tienes un tiempo de tanto, ¿no? Y luego lo que es el dibujo. Ya. Vale. David, yo una duda que me he liado ahora. Por ejemplo, una cosa que tengo, lo de que en lengua hacen el guión de las dramatizaciones y Sí, luego lo ponemos a la práctica en educación física. Eso es interdisciplinar, ¿no? sí, Vale. sí, sí. Y si hacemos la actividad complementaria y sacamos fotografías para mejorar el ocio del alumnado en su tiempo libre y luego quieren hacer una infografía en educación artística, es interdisciplinar. Sí, con Sí, ¿no? artística. Vale. Sí. O sea, yo no entiendo la diferencia. Entonces, ¿qué es transdisciplinariedad? Pues que tú trabajas solamente en tus clases de educación física, pero algunos de los contenidos que trabajas se Sí, relacionan con competencias de otras áreas, pero en realidad no hay una coordinación, tú no estás haciendo nada en común con otras áreas ni con otros maestros, sino que en educación física tocas contenidos propios de otras áreas. Por ejemplo, si estás con expresión corporal y ellos
pues inventan un cuento motor, pero no lo hacen en lengua, sino que dedican tiempo de educación física para inventarlo, pero solo lo haces en el tiempo de educación física, eso no es interdisciplinar. Vale. Simplemente que en educación física estás trabajando contenidos de otras áreas. Lo dice el decreto, ¿eh? Vale. Hablamos de ello, no sé si fue en la clase anterior o hace dos, que hablaba de los elementos transversales y poco después, en la siguiente página creo que era, decía, sin perjuicio de los contenidos específicos de cada una de las áreas, se trabajarán otros contenidos generales como son, y decía, la expresión oral y escrita, lo tengo por aquí. Sí, los elementos transversales. No, pero uno ¿No? era los elementos transversales y otro, más adelante, había otro párrafo que decía, sin perjuicio de los contenidos específicos de cada una de las áreas, en todas ellas se trabajarán de manera global, o no sé cómo lo dice, la comprensión lectora, la expresión oral escrita, la competencia digital, la creatividad, el espíritu científico y el emprendimiento. Esos no eran en sí elementos transversales, sino que dice que esos contenidos no son específicos de cada una de las áreas, sino que son de todas, que son compartidos. ¿Vale? Y que se debe trabajar desde todas las áreas. Venía en el decreto, no recuerdo ahora la página, pero poco después de los elementos transversales. Hay un párrafo que leímos aquí. Lo podéis encontrar fácilmente, ¿eh? Sí, aquí en el artículo 6, el 3, sin prejuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, expresión oral y escrita, comunicación audiovisual, competencia digital, que ahí podemos decir también lo de la competencia digital del USART, ¿no? Claro, pues eso es también transdisciplinariedad. Ah, vale, Vamos. vale, guay. Es que pensaba que no estaba metiendo nada, pero cosas de esas sí tengo. Sí, hombre, claro que sí. Si es que lo difícil es no hacerlo. Lo difícil es llevar a cabo una unidad de programación que sea única y exclusivamente de educación física, porque siempre vas a tener algo de expresión, de comunicación, de lectura, Resumen, cosas. sí, un montón de cosas que sí que se relacionan con otras competencias. Hombre, sería muy interesante que cogierais el decreto, ¿vale? Y que si tenéis un trabajo interdisciplinar con artística o con música o con sociales o con lengua, os leáis las competencias específicas de esas áreas. Por ejemplo, lengua, creo que son 8 competencias. ¿Sí? ¿Sabes? Es que, Andrea, te he visto que ibas a hablar y se me ha quedado congelada la imagen. Peto. Bueno, suele tener mal el wifi, ¿eh? O sea, le suele pasar. Bien, ahora. Bueno, a mí. sí, ahora mejor. ¿Ya me veis? Sí, Sí, sí. Ah, vale, guay. Suelo meter en la intención educativa el área y luego lo relaciono con la competencia específica y la pongo. Pero eso Vale. mejor, o sea, pongo sin más competencia específica 5, por ejemplo, y la redacto entera o sin más la señalizo. Porque si no me ocupa un montón. Yo, André, lo que hice fue poner como un mini resumen de lo que de lo que va ese tal y cómo se relaciona con lo mío, pero me ocupó una línea, ¿eh? O sea. Exacto. Vale. ¿Os acordáis que al principio, en septiembre, una de las primeras tareas era decir las competencias específicas en 4 o 5 palabras con lo que se relaciona principalmente? Pues lo mismo. Sí, vale, guay. Me apunto. Y bueno, luego lo lógico sería que muchos de esos de perfil de salida de las competencias específicas que nosotros trabajamos, si yo trabajo las matemáticas, luego tengo que buscar el STEAM el STEAM porque es el de matemáticas, el perfil de salida, el descriptor del perfil de salida que vaya relacionado con las mates, ¿no? O sea, tiene que estar, porque si trabajo las mates y luego no pongo un descriptor relacionado con eso. ¿Las trabajas Pero es en arriba, ¿no? clases de educación física? ¿El que las mates? Sí. Sí, claro. Si hay que calcular distancias, hay que... Pues sí. Sí. Si, por Y luego, ejemplo... por ejemplo, si dibujan, yo creo que se les pongo un ejercicio de dibujar cosas de los objetos, ya tienen que dibujar geométricamente. Pues sí. Pues entonces sí. Pero lo que dices tú, de manera abreviada, esto se relaciona con competencias específicas del área de mates, como son la 3 sobre geometría y cálculo, la 4 sobre tal, y ya está, lo que sea.
sea, pero yo solo pongo que, o sea, como yo hice el desarrollo curricular, porque dije, ya que me estoy poniendo todo, lo pongo, ahí la competencia específica donde te salen los descriptores, hay varios que están relacionados pues, con mates, con lengua. Sí. Tú ahí ¿Y puedes... es obligatorio hablar de la lengua? ¿De incluir siempre la lengua? La competencia lingüística. A ver, es una de O sea, las sería... Es muy difícil porque nosotros no damos las clases mudos. Ellos, comprensión oral, van a tener fijo. ¿Y eso se Entonces, puede hacer de manera transversal? sí, claro, es transversal. Exacto. O sea, Y no tienes también por qué trabajarlo de manera indisciplinar con no el tienes área por del... qué hacerlo de manera específica, no. No hay por qué hacerlo de manera específica. Sí. De hecho, mira, entre lo que acaba de leer Andrea, de esos contenidos, digamos, transdisciplinares o que son sin perjuicio de cada uno de cada área, está la comprensión lectora y está la expresión oral y escrita. Es decir, eso lo trabajamos de manera permanente porque no lo podemos excluir. Nosotros no podemos dar una clase donde nos tengan que entender algo que les expliquemos y que no se esté trabajando la comprensión oral. Nosotros nos hacemos entender y ellos nos tienen que entender oralmente. Otra cosa es que luego, cuando apliquemos los principios del DUA, esa información no se la demos solamente de manera oral, sino que le demos la información en diferentes formas, ¿no? Pero sí, o sea, no lo puedes quitar. Es muy O sea, difícil que quitar. tendría que haber por lo menos un descriptor relacionado con la lengua. Sí, O sea, es yo lo decir, metí porque me di cuenta de que no estaba metiendo nada de lengua. Y sí, dije, venga, sí, tú mételo en la tabla para que no falte. Otra cosa es que luego a la hora del discurso tengas que decidir qué digo y qué no digo, dónde me centro y dónde no me centro, y eso, pues a lo mejor lo comentes simplemente de manera muy general. En plan, además de los descriptores específicos del área de educación física, es decir, con los que se relacionan las competencias específicas de educación física, no podemos obviar que con el trabajo de esta unidad de programación contribuimos también a la adquisición de competencias propias de otras áreas, como son, por ejemplo, la competencia, o sea, la expresión oral y escrita, la competencia matemática y tal, pero muy general. pero si ese descriptor que saqué yo está relacionado con las Sí se competencias relaciona. específicas de educación física. Sí, el CC, L1, el 2 y el 5. Sí, sí. Ahora, O sea, pero tú, que sale del descriptor o sea, lo saqué por la competencia, no por otra cosa. claro, pero tú te vas a tener que centrar sobre todo en los de educación física. Pero si no hay, ¿cómo que sobre todo los de educación física? El aprender a aprender. Ah, eso pensé que eran generales, no que eran de educación física. Claro, No, los los que más expertos son de salen. las competencias, pero sobre todo céntrate en los que realmente se asocian con las competencias específicas de educación física. Pero por eso, o sea, me refiero, el de lengua lo saqué porque me estoy perdiendo. Vamos a ver. Joder, me estoy Tú perdiendo yo. tienes los criterios de evaluación y las competencias, ¿no? Sí, de educación física. Sí. El criterio que tú escoges está relacionado con una competencia, por ejemplo, Sí, con la 1. Y la 1 tiene relacionada unas descriptores. Y sí. dentro de los descriptores hay pues de la competencia de aprender a aprender, la de emprendedora, pero también la matemática, la lingüística, y está con todos menos con el de la competencia digital. Sí. Entonces, sí que la No, que hay competencia, por alguno más que ejemplo, no está, ¿eh? ¿Eh? Que hay alguno más que La no está. bilingüe, Bueno, por me ejemplo, imagino que habrá tampoco alguno está. que no. Pero si yo Están estoy todos poniendo... menos la competencia plurilingüe y la digital, que lo Sí. tenía yo también apuntado. Entonces, Raquel, todos esos están relacionados con la educación física. no te líes, es que yo te estaba entendiendo que tú estabas hablando de un trabajo interdisciplinar y que querías meter las competencias que se trabajaban en la parte de lengua dentro de tu unidad. No que me estabas hablando de las que se trabajan desde educación física. Pensé que tú estabas diciéndome, si yo tengo un trabajo interdisciplinar con el área de lengua matemáticas, con el área de matemáticas, y en matemáticas trabajan el plano, y te tengo que meter la parte de que trabajan en matemáticas dentro de mi unidad, y yo decía, No, la bueno, mía. pero no, lo tuyo sí, por supuesto, no hay duda. Las que se relacionan de educación física con la competencia lingüística, sí, sin ninguna O sea, duda. por ejemplo, yo no hago nada interdisciplinar con educación, con lengua, pero sí que considero que trabajo la lengua. Entonces puedo meter un descriptor que se Sí. relacione con eso, vale. Sí.
Sí, sí. Y entonces sí puedo hablar de él en la defensa. Sí, puedes hablar de Pero él. muy de pasada, dices. Claro, es decir, tú eso lo trabajas porque no lo puedes evitar. Tú no puedes evitar trabajar la comunicación porque para que ellos aprendan te comunicas con ellos y ellos van a tener que ahí desarrollar la comunicación, perdón, la comprensión oral. Es imposible que lo obvies, pero Sí. tampoco es algo que hagas a propósito, eso está presente en todos lados. O sea que tú en realidad tu unidad es interdisciplinar entre educación física y matemáticas, céntrate sobre todo en eso. Puedes meter también un descriptor de la comprensión oral escrita, perdón, de la competencia lingüística, porque de hecho va a haber una comunicación. Entonces lo puedes Sí, porque meter. si ellos tienen que explicar a los demás compañeros, Exacto. yo eso lo puedo valorar, cómo se expresan a los demás. Lo puedes valorar. Pero recuerda que tu trabajo es interdisciplinar entre educación física y matemáticas. Céntrate en esos. Y di, además, como hay explicaciones, existe una comunicación oral, escrita, también contribuimos a otros descriptores de la competencia lingüística, pero ahí no te focalices tanto, porque tú en realidad trabajas educación física y matemáticas, es tu trabajo interdisciplinar, ¿vale? Lo otro es porque no podemos evitarlo, entonces también contribuimos, porque se trabajan todas las competencias desde todas las áreas, pero no porque tú lo hayas planificado de esa manera, ocurre porque ocurre, por la manera de llevar a cabo la unidad. Vale, que convencionarlo, que para que vean que sí que lo pongo. Exacto, sí. Porque las competencias no son específicas de cada área. La competencia lingüística no es específica del área de lengua. Lógicamente se relaciona mucho más, pero no solamente se trabaja en lengua. Entonces sí, pero es un poco más por alto. Nos habíamos perdido de lo que estábamos hablando entre tú y yo. Bien.